La pandemia que afecta a todo el mundo y que también nos afecta en la República Dominicana ha representado un fuerte desafío y un desequilibrio muy grande para las economías de todos los países y en particular la economía dominicana, que tiene una dependencia del dólar, que depende del turismo, que depende de los ingresos por remesas, que depende de las exportaciones dominicanas, incluyendo las de las empresas de zona franca. Nosotros queremos entender lo que podría venir a la economía dominicana a partir de esta crisis. José Eloy Malcún es economista, ha trabajado con varios organismos internacionales, fue gobernador del Banco Central, además de director de la Comisión de Reforma del Sector Salud de República Dominicana. Y me gustaría que José Eloy Malcún nos diera su punto de vista sobre cuál es el gran desafío que tiene la economía dominicana en este tiempo en que todavía el impacto del COVID-19 no ha sido dimensionado. Bien, muchas gracias, Fausto, por la invitación. Tú sabes que la pandemia del COVID-19 nos ataca en un momento donde ya teníamos algunos problemas económicos relativamente serios, como el caso de los problemas de la deuda externa y deuda interna, o sea, la deuda global, que está cerca del 55% del PIB. O sea, estamos hablando de 50.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central, que ya alcanza los 640.000 millones de pesos, que se ha expandido para mantener el control de la tasa de cambio, aunque ellos argumentan y todavía siguen justificando esas emisiones excesivas por el asunto de la crisis de hace 15, 16 años, de la crisis bancaria, lo cual es una burla, ¿no? al sentido común. Todas esas emisiones se han hecho precisamente para mantener el control cambiario, que en los últimos 15 años ha sido la principal arma política que ha usado el gobierno, de que la estabilidad cambiaria es todo. O sea, no hay problema con endeudarse, no hay problema con déficit. Si tenemos estabilidad cambiaria, está todo bien. Y eso Ese ha obviamente sido el gran logro de la economía dominicana de los últimos años, exacto, la estabilidad cambiaria. A un costo que hoy el presupuesto de la República, de los ingresos que se cobran, de los ingresos tributarios, el país tiene que sacar de esos ingresos el 46% para pagar capital e intereses de la deuda. Y el Banco Central, en intereses por la emisión de esos certificados, al año tiene que pagar cerca de 60.000 millones de pesos. O sea, que estamos hablando de sumas que son realmente inimaginables. O sea, eso no ha sido gratis. Mantener ese control cambiario ha sido y es, en este momento, uno de los graves problemas de la economía. Lo ha dicho el Fondo Monetario cada año que viene aquí, se lo ha dicho. Eso no es un secreto, el Banco Mundial por igual. Entonces, el virus nos ataca en un momento donde tenemos poco espacio para endeudarnos y poco espacio para seguir aumentando los déficits fiscales. Me refiero al déficit fiscal, que es igual a los ingresos que el gobierno recibe cada año, menos los gastos. Ya. Y como sabemos, los ingresos se han mantenido a un nivel creciendo a un 8, 9%, 10%, y los gastos muy por encima de eso. Ya. Entonces, la brecha cada año se amplía. Estamos hablando de déficit de 2.3, 2.4, 2.5% del PIB, que representa unos 110, 120.000 millones al año de déficit. Lois, yo quiero entender un poco lo que tú me estás diciendo. Significa que el gran desafío de la economía es la tasa de cambio, y que esa tasa de cambio, mantenerla estable, ha implicado endeudamiento público que estaría
cercano a los 50.000 millones de dólares. Exacto. Pero eso, como te digo, eso hace que los desafíos que tenemos por delante se hagan obviamente más difíciles, o sea, más duros, en el sentido de que el país va a tener que pagar un costo bastante alto para poder sobrepasar esta etapa en que la economía está cerrada. Estamos hablando de ingresos extras, de endeudamiento adicional para poder cruzar el río, de cerca de 4.000 millones adicionales a lo que estaba supuesto endeudarse este año el país. Ya. Esos 4.000 millones van a venir del Fondo Monetario, que ya dio 6.500 millones, Banco Mundial, 150 millones, y la gestión de unos 2.000 y pico de millones con el Tesoro americano, usando como garantía las reservas que tiene el país. Que tiene el Banco Eso va a Central. ser necesario para poder resolver el problema. Entonces eso quiere decir que la deuda digamos, a final de año ya va a estar alrededor de 53, 54 mil millones de pesos o 60% del PIB. Esa es la deuda pública consolidada del sector público no financiero. Incluye Banco Central e incluye gobierno. En ambos casos. Que en este momento, esa deuda está en 47.869 millones de dólares. No, está en 50, ya casi está en 50.000 millones de dólares ahora mismo. Ya. Entonces, tú hablaste hace un momento sobre la situación fiscal. La Dirección de Deuda Pública, que registra la deuda, siempre tiene un retraso de 2 meses, 3 meses en las publicaciones. Ya. Bien, tú hablaste de la situación fiscal, que es los ingresos del gobierno menos los gastos, el déficit que normalmente se ha generado. Ese déficit en este momento se estaría incrementando como consecuencia de la reducción de ingresos del gobierno por lo del COVID-19. Bueno, el ministro de Finanzas dijo que el déficit de este año, que estaba programado en 2.2% del PIB, o sea, unos 110 mil millones de pesos, se va a elevar al 4.5% del PIB. Del PIB. Esa es la estimación del ministro de Finanzas. Mi estimación es de un 5 a un 5.5% del PIB. Y hay economistas muy prestigiosos que hablan hasta de un 7 y un 7.5. Pero cualquiera que sea la cifra, 4.5, 5, 5.5, es una cifra realmente grande. Solamente el del sector público no financiero. Eso que dice el ministro de 4.5 es el gobierno. Si le suma el del Banco Central, para que sea el déficit consolidado, aún usando la cifra del Ministerio de Hacienda, estamos hablando de casi 5.5% del PIB, que es una suma que el PIB, 1% del PIB, para que demos un ejemplo, que la gente entienda, 1% del PIB son 50 mil millones. Parte de ahí. Bien. Si tú tienes un 5% del PIB, tú multiplicas 5 por 50 mil y te da el déficit, es el valor en pesos. 250 mil millones. Bien, vamos a hacer una pausa, Lois. Tengo una pregunta sobre el tema del déficit y cómo cuando uno anualiza el déficit fiscal de República Dominicana, si es posible y si es lógico hacer una anualización en el 2020 de ese déficit. En un momento retornamos. Bien, José Luis Malcún, nos interesa saber, todas las proyecciones que se han hecho hasta ahora del efecto del COVID ha sido tomando en cuenta los primeros 3 meses del año. Pero cuando uno analiza la situación, realmente cuánto del Producto Interno Bruto es que vamos a comprometer como parte de esta crisis. Bueno, si tú calculas que el año pasado el PIB creció alrededor de un 5%, yo diría que este año va a cerrar o en negativo o por debajo
de negativo, o sea, con una, vamos a decir, con un 1.5 o 2% negativo. Eso es una caída brutal del Producto Interno Bruto, de un 5 positivo a caer a un 0 o a un 1 a un menos 1.5, que es lo que estima el Fondo Monetario. Estamos hablando de casi 6-7% de caída del Producto Interno. Ya. ¿Se podría hablar entonces de recesión en la economía dominicana? Ya estamos entrando en recesión. ¿Desde qué momento entramos en recesión? Ya abril y mayo ya, en las condiciones en que está la economía, ya entra en recesión. ¿Cuáles son los factores que determinan la recesión? O una caída del producto durante un periodo de tiempo. O sea, cuando el producto cae 3 meses corrido a un nivel casi 0 negativo, ya estamos en recesión. Yeah. Tiene que haber caídas continuas durante un periodo de tiempo para que una economía caiga de un momento en que está creciendo a un momento en que está ya en recesión. ¿Y la recuperación, cuál es el tiempo previsto de inicio de la recuperación? Eso depende de cómo manejen la reapertura. El problema del coronavirus en República Dominicana es que, por ejemplo, en China, el coronavirus se portó como una campana de Gauss. O sea, subió y bajó. La campana de nosotros es así, subió, pero para allá siguió y todavía no ha comenzado a bajar. O sea, se extiende en el tiempo y todavía está subiendo. ¿Por qué? Porque hasta que los sanados no superen a los infectados, no llegamos al punto máximo de inflexión de la curva para bajar. Ahora mismo los sanados son 70, 75 diarios, los infectados 300 y... O sea, estamos lejos de llegar al punto de inflexión donde la curva comience a bajar. Yeah. ¿Qué pasa? En China el proceso duró unos 4 meses. A nosotros nos va a tomar 6 meses o quizás más. Porque la cuarentena en China fue una cuarentena brutal. Una cuarentena de que ahí no hubo nada de flexibilidad. Fue un cierre total. Eso aquí nosotros no lo hemos hecho. Aquí la cuarentena ha sido parcial porque se ha relajado mucho la cuarentena. Muchos barrios de noche siguen saliendo, a mercados que siguen abiertos desde hace meses, desde el mismo comienzo de la pandemia. O sea, hemos tomado la cuarentena con cierta flexibilidad, no como lo hizo China, que era una vaina militar, era que eso no había una gente que saliera a la ventana de la casa. Aquí lo podemos hacer, probablemente no, ni en ningún país del mundo casi se ha hecho. Entonces, eso implica que el coronavirus se va a extender en el tiempo. Yeah. Y eso va a retrasar un poco, o no va a retrasar mucho, la apertura total de la economía. Yeah. Podemos ir abriendo ya algunas cosas. Yeah. Yo estoy de acuerdo en que en mayo, a mediados o finales de mayo, se reabran talleres de mecánica, ventas de autos, ferreterías, tiendas, en fin, que se vaya abriendo gradualmente, donde, usando los protocolos adecuados para evitar contacto directo, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría saber tu punto de vista sobre qué debe ocurrir con el presupuesto del Estado Dominicano, del gobierno del año 2020. ¿Hay que modificar el presupuesto? Hay que modificarlo inevitablemente. Yo creo que ya el gobierno está haciendo algo de eso. Y nosotros, si hay un cambio de gobierno el 16 de agosto, van a tener de nuevo que revisar el presupuesto 2020 y hacerle cambios y ajustes. Porque recuérdate que el próximo gobierno va a gobernar 4 meses y medio y va a gobernar con coronavirus. El gobierno próximo va a tener que gobernar con coronavirus. Se van a tener que seguir asignando fondos especializados para ayudar a ciertos sectores laborales, trabajadores, familias que no tienen chiriperos, etcétera, que no tienen medio de sobrevivir, ayudándolos con programas alimenticios. O sea, vamos a tener en los últimos 4 meses, el gobierno que viene va a tener que continuar algunos de esos programas. Este es un momento para una reforma fiscal, por ejemplo, con la liquidez que tenemos del sector financiero, más otros escenarios en los cuales el gobierno está
entregando mucho apoyo a instituciones y a empresas. La prioridad del gobierno, de este gobierno y del próximo, es tratar de superar el problema de la pandemia. O sea, tratar de continuar bajando, que esa curva llegue a un punto y comience a bajar. Y segundo, convivir con el coronavirus, reabriendo la economía. Sector, por ejemplo, zona franca, turismo va a ser muy difícil. El turismo es que va a ser más afectado y quizá el último en la lista. Porque el turismo, bueno, salvo el turismo dominicano, que muchas de personas dominicanas que están trancados hace 2 meses o 3 meses, yo a veces sueño con la playa. Aquí trancado, yo digo, bueno, yo estoy loco para que no termine, a ver si me puedo dar un viaje a la playa. Muchas personas pueden ir a los hoteles que ofrecerán buenos precios, pero turismo extranjero este año, eso es cero, muy poco. Entonces, hay sectores que pesan mucho en la economía, que van a seguir golpeando la situación. Entonces, yo diría que este año nada de reformas fiscal de ningún tipo, es continuar luchando contra la enfermedad, continuar abriendo cada día que pasa más sectores de la economía para que volvamos a la normalidad y buscar recursos para cubrir esa brecha, tanto en la parte financiera como fiscal. Porque hay que endeudarnos, no podemos hacer otra cosa ahora mismo, hay que buscar 3.500 millones de dólares extra a lo que estaba presupuestado para poder hacerle frente a esta situación. Porque esto va a costar, esta crisis nos va a costar a nosotros, qué sé yo, 200.000 millones de pesos, va a costar mucho dinero. No se trata de los 32.000 millones que anunció el gobierno. Eso es chilata. Eso da para 1 mes y pico, 1 mes y medio. Hay que expandir eso 3, 4 veces más, porque va a seguir, o sea, va a seguir mayo, junio, probablemente julio. El año completo. Claro, hay que seguir asignando fondos para amortiguar el impacto de la enfermedad en los sectores más pobres. Así es. Bien, vamos a hacer una última pausa, Lois, en este diálogo contigo sobre el tema de la economía, la inflación, la tasa de cambio, la contracción económica y la recuperación. Son aspectos fundamentales de la economía dominicana. En un momento retornamos. José Lois Malcún, aunque parcialmente lo acabas de mencionar, me gustaría saber cuál es tu criterio sobre el tema sector externo de la economía dominicana. Y cuando me refiero a sector externo, me refiero a inversión extranjera en el país, me refiero a ingresos por turismo, me refiero a ingresos por remesas, me refiero a exportaciones dominicanas, el mercado internacional. ¿Cómo todo eso puede combinarse en una muy buena y coordinada estrategia en un periodo de transición para ayudar a la economía dominicana? Mira, tú mencionaste la inflación. Yo no creo que la inflación va a ser un problema este año. Creo que se va a mantener en un rango parecido a lo que tiene el gobierno previsto, 4 o 5%. El problema es la tasa de cambio, que sí es probable que se devalúe alrededor de un 10% en este año. ¿Por qué? El año pasado, como ha sido más o menos normal en los años anteriores, el país recibe unos 29.000 millones de dólares de 5 fuentes. Esas son zona franca, turismo, exportaciones de bienes, inversión extranjera y remesa. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Sí. ¿Qué va a pasar este año? El turismo puede caer, qué sé yo, bueno, el turismo los 2 primeros meses hubo más o menos hasta marzo. Pero depende de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Exacto, puede caer un 60%. Sí. Las inversiones extranjeras definitivamente van a volver a caer. Estamos hablando de 3.000 millones el año pasado. ¿Cuánto va a ser este año? Aparte de la reinversión de capital que hagan algunas empresas, también se va a caer. Se va a caer posiblemente la zona franca, ni se diga, que sabemos que han cerrado, muchas están cerradas. La remesa
Bueno, hay 35 millones de personas desempleadas en Estados Unidos, que han perdido su empleo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? 35 millones. ¿Cuántos dominicanos hay ahí? Ya. Aunque ya hay planes de que le dan un salario a esas personas que están, hay planes sociales muy fuertes, de trillones La de previsión dólares. es de una reducción de un 30% de las remesas, Lois. Claro, más o menos 20 a 30%. Entonces, estamos hablando de que de 29.000 millones este año podemos recibir ¿cuánto? 18, 19, 20 millones, 20.000 millones, no sé. Una pérdida de 9, 10.000 millones, 12.000 millones. Eso no lo puede, esa cifra exacta nadie la tiene. Pero imagínate lo que eso significa en el mercado de dólares. Por eso hoy en día tú no encuentras un dólar ni aunque en ningún sitio. O sea, no hay divisa ahora mismo en el mercado. Sí, sí. Y resulta que tú puedes compensar parte de eso con la entrada de los nuevos préstamos. Pongamos que si se van a caer esas entradas de divisas en 10.000 millones, u 11.000 o 12.000, por lo menos nos pueden entrar por otra parte, vía préstamo, 2.000, 2.500, 3.000 millones. Lo que por lo menos amortigua un poquito el efecto. Yo creo que el Banco Central tiene que mantener sus reservas altas. No desesperarse metiendo dólares al mercado por la demanda de dólares que hay. Las importaciones hay que frenarlas. Porque esas reservas que están ahí, lo único que garantiza que no haya una corrida en el mercado cambiario. Es lo que protege la tasa de cambio, que sí se va a mover, se va a devaluar, pero a un nivel moderado. No que vaya a dispararse 20, 30%, no. Vamos a decir un 7, 8, 9% está bien. Y es normal la situación en que estamos viviendo. Ya, ya. Lois, me gustaría saber... Reforma fiscal el año que viene. Bien. Hay que hacerla. Me gustaría saber tu punto de vista sobre el proyecto y la discusión que hay de la utilización de una parte de los fondos de pensiones para ser distribuidos. Es un disparate. Es un disparate. Esos son los mismos legisladores del PLD que han puesto esa vaina en el Congreso. Y ahora todito están negándolo. El ministro de Economía, de Hacienda, el gobernador se gasta unos millones en páginas enteras para decir que no está de acuerdo. Pero ¿quiénes pusieron ese proyecto allá? ¿Quiénes metieron eso? Ellos mismos. Hay un legislador que se llama Pedro Botello y hay una comisión en el Senado. Que fueron ellos mismos que metieron esa vaina ahí. Es un disparate. ¿Me entiendes? Y nadie está de acuerdo con eso. Entonces, después que hacen eso y que saben que por ahí fue que ellos mismos metieron el proyecto, ahora están todos los funcionarios negando, gritando que no, que eso... Bueno, eso es... No se puede hablar de ese tema. Sería un contrasentido. No se puede hablar. El impacto negativo que eso tendría es brutal, soltar ese dinero. Porque es que no lo aguanta la economía. Estamos hablando ahora mismo con una oferta y una demanda restringida. ¿Qué tú haces con ese dinero en la calle? ¿A comprar qué? Ya. A buscar dólares. Eso nos remite a la liquidez del sistema financiero. ¿Tú tienes información sobre cómo está en este momento? Está muy bien la liquidez porque no hay préstamos casi. O sea, en esta situación hay suficiente dinero en los bancos porque el Banco Central ha dado muchas facilidades. Ha habido medidas monetarias. Millones y hoy anunció ayer 20.000 millones más. Entonces, esa cantidad de dinero es muy difícil que se pueda colocar en un momento como este. Porque imagínate tú, casi todo el mundo se ha cerrado, todos los negocios. ¿Cómo tú? Y además los bancos no pueden forzarse ni amenazarse a que presten. Eso es estúpido, una ridiculez. Los bancos van a asumir riesgo, van a perder van a bajar su solvencia, a poner en riesgo el sistema financiero, prestando a los locos. No, los bancos tienen que prestar bajo reglas que aseguren y garanticen que ese dinero es recuperable, que los riesgos son mínimos. Bien. No es prestar y que vamos, le dimos dinero a los bancos, vamos arriba a prestar dinero. No es así. Ya. Eso es más riesgoso que la pandemia. ¿Podría República Dominicana sufrir un efecto menor que el que otros países de la región, Lois, con esta crisis? Es posible que otros países tengan un efecto mucho mayor que nosotros. Ya. Tanto por el tamaño de la economía como
como la cantidad de infectados y el tiempo que dure la economía cerrada. Nosotros podemos, digamos, salir, todo depende de cómo el gobierno maneje esta enfermedad y cómo acelere la prueba, eso es lo básico, hacer prueba, para ver realmente cuántos infectados tenemos. Porque no se sabe, esa cifra que está dando el ministro de Salud, esos son cifras con 2.000 pruebas al día. Eso es ridículo. Sí. Él dijo en el día de hoy que tienen acumuladas 38.000 pruebas PCR. Aquí hay que hacer 5.000 pruebas diarias mínimo, o 6.000 o 7.000. Sí. Y se va a disparar la curva porque 1.500 pruebas al día es lo que estamos haciendo. Todo depende, pero aquí estamos actuando, estamos politizando el proceso de la lucha contra el coronavirus. Se está politizando, o se ha politizado. Tú sabes, es un show off todos los días, un ministro de salud hablando de los números, pero entonces criticando, diciendo que el hospital de La Vega que donó Luis es muy caluroso. Pero ven acá, baboso, ¿y los hospitales públicos qué son? ¿Tienen aire acondicionado los hospitales públicos? Todo un argumento para no usar, para no, digamos, colaborar con todo el mundo que quiera ayudar. Ellos quieren hacer el protagonista, el actor secundario, el guionista y también el productor y el director de la película. Así no. Estamos en campaña electoral. Sí, pero se está muriendo gente. Sí, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Loy, por estas consideraciones, especialmente en la parte económica, que es tan importante. Muchas gracias, José Loy. Mi saludo y buen fin de semana. Hasta luego, señores. Gracias a ustedes igualmente por acompañarnos.